Victoria Beckham rompe el silencio. La traición imperdonable. Nadie esperaba que la sala se congelara esa noche. Era una de esas grandes galas londinenses donde todo brilla. Los diamantes, las copas de champán, incluso los pisos de mármol parecían resplandecer. Victoria Beckham estaba en el escenario como siempre lo hacía, calmada, elegante y completamente en control. La gente decía que podía estar en medio de una tormenta y nunca dejar que su voz temblara. Pero esta noche, algo cambió. Se suponía que entregaría un premio a un joven diseñador. Eso es todo, un momento simple y pulido. Pero a mitad de su discurso, Victoria hizo una pausa. Colocó su mano en el podio, se inclinó ligeramente hacia adelante y miró directamente a un periodista sentado entre la multitud. Su voz no se elevó, no se quebró, solo se endureció y dijo 12 palabras que cortaron la sala como una navaja. Me quedé callada demasiado tiempo. La gente necesita saber lo que ella hizo. No hubo nombre, no tenía que haberlo. Todos en esa sala, cada reportero, cada estilista, cada invitado conteniendo la respiración, todos sabían exactamente a quién se refería. Meghan Markle, el audio que incendió el mundo. Una grabación de teléfono de 11 segundos llegó a internet antes de que las luces se atenuaran. Para la mañana siguiente tenía millones de vistas. La gente no solo estaba sorprendida, estaba atónita. Victoria Beckham finalmente había hablado y el mundo se dio cuenta de que algo muy serio debe haber ocurrido para que ella rompiera décadas de silencio. ¿Qué podría empujar a la mujer más callada y controlada de la moda británica a decir algo tan filoso, tan final? Para entender eso, tenemos que retroceder a cuando esta historia no parecía una pelea en absoluto, sino el comienzo de una amistad. Órale, porque lo que viene está cabrón. Cuando todo era perfecto. Cuando Meghan Markle dio su primer paso en la vida real, no solo estaba entrando en un matrimonio, estaba entrando en uno de los círculos más difíciles, más tradicionales y más vigilados de la Tierra. Era nueva, estaba lejos de casa y no tenía ni idea de lo despiadada que podía ser la prensa británica. Pero Victoria Beckham lo sabía. Ella había sobrevivido, había aprendido a moverse en silencio, cómo protegerse, cómo construir un imperio sin dejar que el mundo la viera romperse. Y porque entendía esa presión mejor que casi nadie, Victoria hizo algo raro. Se acercó personalmente. Las fuentes dicen que le envió a Meghan su lista de contactos privada, los nombres de estilistas que hacían magia, expertos en relaciones públicas que podían hacer desaparecer problemas e incluso propietarios discretos de spas confiables por clientes de primera línea. Estos no eran nombres que pudieras buscar en Google, eran puertas que solo se abrían para unos pocos elegidos. Victoria quería que Meghan tuviera protección, una red de seguridad, apoyo de alguien que había caminado este camino antes. Eso por sí solo habría sido generoso, pero no se detuvo ahí. Pronto las dos fueron vistas juntas en Wimbledon, hablando y riendo como viejas amigas. Victoria incluso envió piezas de su línea de moda directamente a Kensington Palace, permitiendo que Meghan eligiera artículos para pruebas, algo que no ofrecía a cualquiera. La gente dentro del mundo de la moda susurraba lo mismo. Victoria no tenía que hacer nada de esto, eligió hacerlo. Y por un tiempo, la amistad parecía dorada, cálida, elegante y llena de respeto mutuo. Nadie viendo desde afuera podría haber adivinado lo que venía. Pero güey, ¿cómo iban a saber? La grieta que nadie vio. Mientras Meghan avanzaba más profundo en el centro del salón, el mundo observaba su guardarropa tan de cerca como sus palabras, y los diseños de Victoria Beckham silenciosamente se convirtieron en parte de esa nueva imagen real. Meghan elogiaba la ropa de Victoria en entrevistas. El equipo de Victoria celebraba detrás de escenas. Que una duquesa use tus diseños es el tipo de aprobación que puede cambiar el futuro de una marca. En Wimbledon, las dos mujeres fueron fotografiadas susurrando durante los partidos, inclinándose una hacia la otra cómodamente. Había un sentido de asociación, de dos mujeres poderosas formando una alianza que mezclaba el brillo de Hollywood con la alta moda británica. Por un tiempo, realmente se veía perfecto. Dos mujeres que entendían la fama, dos mujeres que entendían la presión, dos mujeres que parecían confiar genuinamente la una en la otra. Pero detrás de los flashes de las cámaras y las sonrisas pulidas, algo pequeño, casi invisible, ya había comenzado a cambiar. Una grieta que nadie notó al principio, un susurro que creció más fuerte, una sombra que lentamente se arrastró en la amistad, el veneno de la sospecha. El cambio no ocurrió de la
noche a la mañana. Comenzó silencioso, como lo hacen la mayoría de las tormentas, con un susurro que nadie quería oír. Para finales de 2019, las fuentes dicen que Meghan comenzó a sentir que algo dentro de su círculo íntimo no era seguro. Detalles personales, cosas pequeñas, el tipo que solo una puñada de personas sabía, de alguna manera seguían apareciendo en la prensa. No era ruidoso, no era dramático, pero se sentía personal. Alguien, en algún lugar, estaba hablando. No se adjuntaron nombres, pero detrás de escenas un nombre seguía surgiendo. Durante los tés en salas privadas, durante conversaciones susurradas en eventos, los murmullos giraban en torno a ¿podría ser Victoria Beckham? Para la mayoría de las personas, la idea sonaba ridícula. Victoria había pasado años protegiendo su propia privacidad como una fortaleza. Ella sabía mejor que nadie cuán dañina podía ser una filtración. ¿Por qué arriesgaría su reputación así? Pero la sospecha hace cosas raras. No necesita pruebas, solo una esparca. Y una vez que la esparca se encendió, el comportamiento de Meghan cambió. Las fuentes dicen que no confrontó a Victoria, no exigió respuestas, simplemente se alejó. Los textos que antes se respondían en minutos, de repente se quedaron en silencio. Las invitaciones se ralentizaron y luego se detuvieron. Y sin ninguna pelea, una amistad que antes parecía sólida comenzó a desmoronarse en completo silencio. Está cabrón cómo todo se fue al carajo así de rápido, raza. El corte definitivo. Victoria sintió la distancia mucho antes de entenderla. Las personas cercanas a ella la describieron como repentina, confusa y dolorosamente fría, como ser excluida de una ropa sin saber por qué la puerta se había cerrado. Y a medida que los meses pasaron, el silencio entre ellas se hizo más espeso. Se hizo claro que algo se había roto, aunque ninguna de las dos mujeres lo dijera al alto. La mayoría de las personas pensó que esta distancia silenciosa duraría para siempre, sin resolver, sin explicación, y nunca se hablaría de nuevo. Pero entonces llegó el momento que cambió todo, la traición que no se perdona. Este fue el momento, según las fuentes, que realmente cortó profundo. Victoria Beckham había estado preparando una recaudación de fondos para un hospital infantil, un proyecto que le importaba, un proyecto en el que invirtió meses de tiempo, creatividad y hasta su propio dinero. El evento estaba destinado a recaudar millones, y los organizadores estaban encantados cuando Meghan agregó a coorganizar. Una duquesa al lado de Victoria Beckham garantizaría visibilidad, donaciones y credibilidad. Era perfecto, hasta que no lo fue. Semanas antes del evento sucedió algo inesperado. Según insiders, Meghan le dijo a los organizadores que el nombre de Victoria no se alineaba con la visión real. Poco después, apareció un correo electrónico supuestamente escrito por una de las asistentes de Meghan. Decía: por pedido de la duquesa, por favor considere patrocinio de moda alternativo. Se han planteado preocupaciones sobre alineación de marca y narrativas de prensa externa. Así nomás, el nombre de Victoria desapareció de los carteles, sus contribuciones desaparecieron, sus meses de planeación fueron borrados sin advertencia ni explicación. Las fuentes cercanas a ella dicen que se sintió humillada, había donado diseños, cubierto gastos iniciales y prestado su reputación libremente, no por dinero, no por publicidad, sino porque creía en el proyecto. Pero en lugar de ser agradecida, fue silenciosamente removida. ¡Órale! ¡Qué poca madre! Para Victoria, esto no era solo un desprecio profesional, era el momento en que se dio cuenta de que la amistad que antes protegió se había convertido en algo dolorosamente unilateral. David entra a la batalla. Si las palabras de Victoria durante la gala eran una esparca, la respuesta de David fue gasolina. La mañana después de que su discurso se volviera viral, David publicó una simple foto familiar. Él, Victoria y sus hijos reunidos alrededor de una mesa de comedor riendo, sin iluminación dramática, sin símbolos crípticos, solo calidez, unidad y calma. Pero debajo de la foto había una oración que se sintió como trueno. La verdad siempre sale al final. No etiquetó a nadie, no señaló con el dedo, no necesitó hacerlo. La gente reconoció lo que esto era. No una leyenda de fútbol publicando una instantánea, sino un esposo de pie junto a su esposa de la manera silenciosa y poderosa que solo David Beckham puede hacer. En horas, el apoyo llegó desde lugares altos. Una amiga supermodelo agregó emojis de corazón. Un diseñador volvió a publicar la foto de David con el leyenda:
Ciertas personas confunden la bondad con debilidad. Mientras tanto, el círculo de Meghan, generalmente rápido para defenderla, quedó completamente en silencio. Oprah, silenciosa. Serena Williams, silenciosa. Incluso el príncipe Harry, a menudo el primero en dar un paso, no dijo nada. Los paparazzi lo atraparon en el aeropuerto, cabeza gacha, labios apretados, evitando preguntas. Y en ese silencio sucedió algo extraño. Victoria comenzó a verse más fuerte. Meghan comenzó a verse sola. El audio explosivo. Tarde una noche, cuando la mayoría de las personas estaban dormidas y el mundo se sentía tranquilo, un nuevo shock golpeó Internet. Un clip de audio de 14 segundos. 14 segundos. Ni siquiera suficiente tiempo para un comercial, pero fue suficiente. En la grabación, la voz de una mujer, calmada pero filosa, decía: «Tiene suerte de que no diga lo que sé sobre ella». No se mencionó ningún nombre, pero quien lo subió afirmó que la voz pertenecía a Meghan Markle y que estaba hablando de Victoria Beckham. El clip se extendió como fuego. 6 millones de vistas en horas. Las personas ya no discutían sobre lados. Estaban atónitas de que tal grabación existiera. Algunos insistieron en que tenía que ser falsa. Otros juraron que sonaba exactamente como ella. Incluso los partidarios más leales de Meghan dudaron. Una de sus cuentas de fans más grandes eliminó su tweet fijado alabándola y lo reemplazó con una sola línea: «Si ese audio es real, ya no sé qué decir». Victoria permaneció en silencio. No publicó, no se defendió, pero una fuente cercana a ella ofreció 5 palabras que revelaron todo. Estaba decepcionada, pero no sorprendida. Esas palabras golpearon más fuerte que el audio mismo, porque sugerían que esto no era un problema de una sola vez. Esto era un patrón, una historia, una herida que había sido ignorada por demasiado tiempo. La entrevista que podría cambiarlo todo. Después de la filtración de audio, la historia podría haberse calmado, podría haberse desaparecido como lo hacen muchas peleas de celebridades, pero en cambio creció. La palabra de la industria comenzó a extenderse suavemente, cautelosamente, de la manera en que siempre lo hacen los rumores peligrosos, que Victoria Beckham estaba considerando algo que nunca había hecho antes: una entrevista completa para abordar a Meghan Markle directamente, no un comentario de alforma roja, no un subtítulo vago, una entrevista de forma larga, la versión de Victoria, la verdad de Victoria. Fuentes dijeron que sentía que las personas solo conocían la mitad de la historia y finalmente estaba lista para compartir el resto. Está cabrón, güey. El momento en que ese susurro llegó al aire, el equipo de relaciones públicas de Meghan supuestamente entró en modo de crisis, llamadas de emergencia, reuniones urgentes, discusiones sobre posibles pasos legales, todo antes de que Victoria hubiera confirmado que quería hablar. Pero el daño no venía de una entrevista, venía de la anticipación, la idea de que Victoria, una mujer que construyó toda una marca en compostura y silencio, estaba lista para hablar. Eso solo inclinó toda la historia, y cada hora que pasaba sin que Meghan respondiera hacía que el cambio fuera aún más agudo. Victoria se veía preparada, Meghan se veía acorralada. La verdad sale a la luz. La historia termina donde comenzó, con una mujer de pie en una habitación tranquila, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Victoria Beckham ha vivido décadas de fama, ha sobrevivido escándalos, presión, titulares y rumores, pero a través de todo eso permaneció igual, calmada, serena, silente cuando otros explotarían. Creía que el silencio protegía a las personas, creía que el silencio mantenía la paz, creía que el silencio era la forma más fuerte de gracia, pero al final el silencio se convirtió en su propia prisión. Cuando un reportero finalmente le preguntó por qué eligió hablar en la gala, Victoria no alzó la voz, no atacó, no intentó destruir a nadie,
simplemente dijo, me quedé callada porque pensé que protegería a todos, pero lo único que hizo fue proteger a la persona equivocada. Esas palabras resonaron en todas partes, en titulares, en círculos sociales y en toda la narrativa que se había estado construyendo durante años. No eran enojadas, no eran dramáticas, eran finales. Marcaron el momento en que Victoria Beckham salió de las sombras del silencio y entró en la luz de la verdad. Una verdad que protegió durante demasiado tiempo. Una verdad que alguien empujó demasiado lejos. Y ahora el mundo espera, porque cuando una mujer como Victoria habla una, puede hablar de nuevo. Y si la historia que insinuó es solo la mitad de lo que realmente sucedió, entonces este capítulo no es el fin. Es el comienzo de una verdad que ha estado esperando silente y pacientemente el momento en que alguien finalmente decidió dejar de proteger a la persona equivocada. Esto está más pesado que nunca, raza, y apenas está empezando.